Leo de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 2 al 11. Les invito a ponerse en pie para dar lectura. Dice así: que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos. Señor, dirige nuestro hablar y nuestro escuchar por la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. El final del primer siglo de nuestra era, de la era cristiana, es un tiempo muy convulso y complejo para la Iglesia. Por una parte, muchos cristianos eran perseguidos y asesinados por negarse a abjurar de su fe. Por otra parte, había algunos que la relativizaban. A unos y a otros les hablan los escritores del Nuevo Testamento. A estos últimos lo hace Pedro en el pasaje que acabamos de leer. Estos cristianos habían descuidado la fe y también su vida espiritual. Habían perdido su primer amor, como diría Juan a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Habían perdido su primer amor y yo creo que también el segundo y el tercero y el cuarto, varios de los amores. Están como perros volviendo a su vómito, como el cerdito recién bañado que vuelve al lodo, como dice también aquí Pedro más abajo. Por esto Pedro les hace el recordatorio. Dios ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Tremenda promesa. Pues claro, vivir sin amor o volver al vómito o al lodo no trae nada bueno, nunca. Al contrario de vivir en las promesas que Pedro recuerda, sobre las que insiste, quien cree en estas promesas obtiene inmensas bendiciones. ¡Qué declaración tan sorprendente! Entre paréntesis, cuando leía este texto, pensando en este día, venía a mi memoria la historia del Edén. Pasa algo similar. Si me haces caso, vas a ser como Dios, dice la serpiente, ¿cierto? Ahí en esa historia. Un tremendo ofertón. Pero eso está muy lejos
de la realidad. Y lo pensaba y lo reproduzco, lo comparto por si alguien tal vez lo asocia con eso o pudiera llegar a hacerlo. Y también porque a veces existen ofertones en la fe y sobre ellos nosotros debemos tener cuidado. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, porque la serpiente ofrecía algo que no podía conceder. Un engaño, algo muy distinto de lo que Dios ofrece y que Pedro recuerda. Entonces la situación es muy diferente. ¿Pero por qué? ¿Por qué es muy diferente? Porque la serpiente ofrece apuntando a la satisfacción de los deseos humanos, que son perecederos. En cambio, Dios apunta a la naturaleza divina, a otra dimensión, a lo espiritual. Y bueno, sigue Pedro. Es como si dijera, las promesas están ahí, nunca han desaparecido, nunca han estado escondidas, pero falta algo para gozar de ellas. Falta algo para gozar de ellas porque no se hacen visibles por sí solas. Aquí hay una promesa, pero no es automático, digámoslo así, el gozar de su cumplimiento. Continúa Pedro. La fe de ustedes está muy débil. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a estar débil si la han relativizado, la han descuidado? Está marchita, secándose, muriendo. ¿Cómo está tu fe? La tuya. ¿Cómo está tu amor por ella? ¿La cuidas? ¿O se estará marchitando, secando, muriendo? Debemos regar nuestra fe, debemos alimentarla. Y Pedro dice, procura esto con diligencia. Esto significa vivir lo que creemos, vive lo que crees. Y para esto Pedro da una lista de posibilidades dentro de muchas más que otros autores del Nuevo Testamento también comparten. ¿Pero qué dice Pedro? Con virtud, con conocimiento, con dominio propio, constancia, devoción, afecto fraternal, amor. Una larga lista. Quisiera simplemente compartir una nota sobre uno de los componentes de esa lista. Ya en las próximas semanas, ¿cierto? Durante toda la Cuaresma seguramente vamos a dedicarnos a meditar sobre las demás, pero yo quisiera compartir una sola en este momento, una nota relativa al conocimiento de Dios. Que el conocimiento de Dios viene únicamente desde una dirección, y esa es su palabra. Su palabra que es Cristo, Cristo solo. La fe se fortalece mejor cuando volvemos a la palabra de Dios una y otra vez. La fe se fortalece mejor cuando únicamente volteamos a mirar a Cristo, cuando nos volvemos a Él y creemos en el Evangelio. Especialmente cuando estamos débiles. Cuando volvemos al Señor y creemos en Él, está el perdón. Y gozamos de Él y también de la restauración, de la fuerza, de la luz, de la esperanza. Ahí se hacen visibles las promesas en las cuales confiamos y se vuelven guía para nuestra existencia. Y nuestra existencia se torna armónica. Y vemos los márgenes también en los cuales nos podemos desenvolver en nuestra vida plena. Entonces, hermanos y hermanas, respecto de la fe solo tenemos dos opciones: creer o marchitarse. Quien no cree está expuesto al mal y a la mentira. En cambio, quien cree al bien y a la verdad. Pero para el creyente hay una sola opción:
creer y huir por esa creencia de lo que marchita la fe, de lo que la seca y la mata. A veces como evangélicos luteranos nos confundimos pensando que como sabemos que es cierto, la redención es plenamente obra de Dios y que nosotros no tenemos nada que hacer ahí, que es un regalo, nos confundimos pensando que no tenemos que hacer nada más. Y se nos prende la alarma cuando escuchamos palabras como esfuerzo, trabajo, etcétera, etcétera, porque nos remite a las obras. Claro, nos confundimos porque efectivamente ante el regalo de Dios no tenemos nada que hacer, pero en el día a día tenemos mucho que hacer. Y eso no tiene que ver con ganarnos el cielo o el favor de Dios. Tiene que ver con el fruto de nuestra fe, con nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios. Por eso Pedro lo dice, esfuércense. Porque después del esfuerzo es cuando aparecen las promesas con claridad. En el día a día es mucho lo que tenemos que hacer y esforzarnos partiendo por alimentar nuestra fe. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque solo a partir de ella viene el querer y el hacer el bien, en especial para el día a día. Si nosotros pensamos en esto, podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo servir al mundo entonces? Si mi fe se está secando, ¿cómo podría servir al mundo con una fe marchita? ¿Cómo podría yo resistir al mal si me he soltado de la mano de Jesús? Ni lo uno ni lo otro es posible, ni servir ni resistir al mal. Nada de eso es posible sin Cristo. Por eso Pedro insiste en la importancia del desarrollo de la fe. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual. Pero no es cualquier espíritu el que debe el que debe crecer. Y eso es muy importante tenerlo presente en esta época donde el mercado de la espiritualidad es bastante vasto, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de cualquier espiritualidad. Es el Espíritu de Cristo para el crecimiento espiritual en sintonía con el Espíritu de Cristo, podría decir. Porque cuando tenemos a este Espíritu de Cristo en nosotros, este no nos lleva a quedarnos acostados, ¿cierto? Ni tampoco se queda Él dentro de nosotros solamente. No es una cuestión meramente intelectual, ¿cierto? No en Cristo al menos. Lo espiritual en Cristo es el motor para lo carnal, para lo material, para lo visible. Es el vehículo a través del cual Dios nos concede hacer el bien para nosotros y para los demás. Por eso debemos buscarle, por nuestro propio bien y para estar también aptos para el servicio al prójimo. Hermanos y hermanas, ante esto, el tiempo de Cuaresma nos ayuda ¿a qué? A despertar cuando estamos dormidos, a movernos cuando estamos inmóviles. Nos enrostra esto que habitualmente comienza a tambalear, a apagarse, a distorsionarse, etc. Por eso la invitación es a tomarnos este tiempo, este periodo, para un despertar personal y como comunidad. Reguemos nuestra fe y no dejemos que se marchite, menos que se seque ni que se muera.
Porque cuando la fe se comienza a marchitar, también se comienza a cortar nuestra conexión con Dios. Y cuando esto ocurre, volvemos a la esclavitud anterior a Dios. ¿Cuál es esa esclavitud? La de los malos deseos, malos pensamientos, egoísmos y todo lo que nos aparta de Dios. Y todo eso redunda al fin y al cabo en una vida desafinada, desabrida, caótica, sin sentido. Por eso el recordatorio de Pedro: estén ansiosos por hacer segura su fe, háganlo con diligencia, por su propio bien. Lo que también enseña Pablo en otro lugar: ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios produce en ustedes el querer y el hacer por su buena voluntad. Hermanos y hermanas, Pedro termina diciendo que si hacemos esto, jamás caeremos de la única seguridad verdadera que tenemos, que es estar y vivir en las manos de Cristo. Si vivimos así, como también decía el apóstol al inicio, seremos partícipes de las bendiciones divinas. Hermanos y hermanas, tomémonos este tiempo de Cuaresma para crecer en el Espíritu. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén. Oremos. Señor, que tu palabra permanezca en nosotros siempre, resonando, exhortando, inspirando y guiando nuestro caminar. Por Jesucristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén.